Hola, soy Miriam Romero y esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. Y hoy vamos a hablar de las maestras de escuela bíblica. Tienen que estar preparadas. ¿Cómo se arreglan con los chicos en estos tiempos de tantas dificultades sociales con las criaturas? ¿Qué son? ¿Cuidadoras de niños o verdaderas enseñadoras del camino bíblico a seguir? Quédate con nosotros. Esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. ¿Te preguntaste cuál es la importancia de las maestras bíblicas en la iglesia? A veces llegamos al culto, a la iglesia, a la reunión y dejamos al nene con su maestra, con su señorita, y al terminar la reunión lo pasamos a buscar o viene y vamos a casa. No le preguntamos qué pasó, qué aprendió. ¿Cuál es la importancia de la maestra de escuela bíblica? ¿Es importante la maestra de escuela bíblica? ¿Te pasó alguna vez que tus hijos te contaran en la semana qué es lo que aprendieron en la clase con la maestra? Esto y muchos temas más los vamos a ver ahora en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. Seguimos en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, y el tema de hoy es las maestras de escuela bíblica. Últimamente estamos escuchando que apóstoles, profetas, pastores, músicos, pero no se escucha hablar tanto de maestras de escuela bíblica. Quizá en algunos lugares se está transformando el entorno de los niños como una especie de guardería, como un lugar donde los nenes no molestan en el culto. Y vamos a ver si eso debería ser así. Vamos a ver quiénes están a cuidado de nuestros niños, si tienen que saber, si tienen que estar capacitados. Esta semana escuché de una congregación donde a los que están a cuidado de los niños en una iglesia les hacen pedir un certificado de buena conducta delante de la policía. Al principio me pareció medio llamativo, hasta exagerado, pero después me parece hasta correcto por una cuestión de ver los antecedentes de esta persona, ¿sí? Y esto es lo que me remite a pensar, vos fuiste muchos años maestra de escuela bíblica. Yo fui muchos años, 25 y un poco más tal vez, maestra de escuela bíblica. Y ahora, yo creo que quien exige los certificados de buena conducta delante de la policía es un excelente administrador de su congregación. Porque a veces por simpatía, por vocación, porque tienen ganas, porque no saben a quién ponen a cualquier persona que no está capacitada, no está preparada, no tiene la vocación y encima tiene antecedentes de pederasta, pedófilo, maltratador. Y después la iglesia cae en un problema realmente serio. Lo que me lleva a pensar es, ¿cómo se elige o cómo se debería elegir a alguien que esté al frente de una actividad de niños en una iglesia? En general, cuando elegimos a alguien dentro de la iglesia, esto es importante que lo tengamos en cuenta, cuando elegimos a alguien para realizar una tarea tenemos que tener revelación de parte de Dios acerca de la vocación de la persona. Es decir, si la persona tiene una vocación evangelística y yo la pongo dentro de las 4 paredes del templo a colaborar con cualquiera de las tareas, se va a sentir frustrada, se va a ahogar. Con la maestra pasa lo mismo. Si la maestra no tiene a quien enseñar, se va a sentir ahogada, frustrada y sin propósito. Porque para eso Dios puso ya vocaciones en cada uno de nosotros. Entonces, yo recuerdo que cuando fui maestra de escuela bíblica, empecé a los 13 años siendo ayudante de mis maestras. Llevaba los registros, levantaba la ofrenda, ayudaba para que los chicos se sienten, ayudaba con la merienda. Al ser ayudante me suena como a discipulado, como que te estaban enseñando a hacer algo y no es que te pusieron a arreglártelas. No. Yo conocí una congregación donde había de directora de maestra de escuelas bíblicas una maestra jardinera que tenía mucha pedagogía, y ahora quiero justamente preguntarte eso, si es necesario tenerlo, pero cero conocimiento de lo que era la Biblia. Y no. Es decir, nosotros estamos enseñando algo que tiene que ver con Dios exclusivamente. No digo que no sirva una maestra de jardinera, está perfecto,
pero lo que tenemos que enseñarle a los chicos no es lo que le enseñan en el colegio secular, si la palabra secular podemos usarla. No es lo que se le enseña en la vida, lo que tenemos que enseñarle a los chicos es cómo caminar con Dios y cómo vivir el Evangelio de Jesucristo, cuáles son digamos, el amor de Dios, cuál es su palabra, enseñarle a amar a Dios. Entonces, esto de conectar, el ayudar con la vocación, es eso mismo que vos dijiste, un discipulado. Yo soy maestra y tengo un discípulo que después que yo me retire o me ocupe de otros grupos más grandes, adolescentes, adultos, alguien se va a ocupar de esos niñitos porque tiene la vocación y la preparación adecuada para poder llevar adelante esa clase bíblica. No es así nomás. ¿Por qué no es así nomás? Porque no estamos comunicando cómo vender un auto, una pizza, estamos comunicando el Evangelio de Jesucristo nada más y nada menos. Por eso en cualquier momento volvemos en esto que es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. ¿Cuántas veces te pasa que alguien te ignora y vos en realidad estás esperando que esa persona te dé una palabra de aprobación? Bueno, porque sos inseguro emocionalmente. La ley en la que tenemos que funcionar es la ley del amor, porque es la ley en la que Dios estableció su reino en esta tierra. Él nos dice que lo amemos a Él y que nos amemos a nosotros y al prójimo. Es más, dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? O sea que si yo traslado estos conceptos a la vida cotidiana, quiere decir que la ley de la selva no es en la que yo tengo que vivir. Es decir, vos tenés que calmarte y pensar y asumir quién sos delante del mundo para no reaccionar como reaccionan los demás. Si no estás reaccionando de acuerdo a no te metas, este no es tu problema, el otro si yo no valgo, el otro tampoco vale, no es así. Cuando soy indiferente frente al que sufre o no me involucro para proteger mi imagen, estoy mostrando que vivo bajo la ley del razonamiento. Por eso es importante que tampoco esa ley te afecte o esa forma de observar la vida te afecte, porque estarías viviendo lejos de lo que es el amor de Dios. Pero si yo me amo correctamente, si vos te amás correctamente, cuando veas a alguien que tiene problemas, que tiene dificultades, vas a hacer lo que hizo el samaritano. Te vas a acercar, vas a tratar de ayudarlo, vas a tratar de contenerlo, vas a tratar de solucionar su problema, involucrando también a la otra persona, ¿sí? No es que vos sos el que soluciona todo, no. Vos vas a tratar de colaborar con la solución que el otro está necesitando, ¿sí? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo se va a manifestar y se va a cumplir perfectamente en ese rol de ayuda y de colaboración. Por ejemplo, cuando ensayás, ¿sí? Hablar, porque hay gente que ensaya el hablar, ¿no? Y se habla a sí mismo y se contesta. ¿No te pasó que vos te hablás y te contestás? Cuando vos te hablás y te contestás, ¿qué tipo de conversación interna tenés? Cuando decís, le voy a decir a fulano tal cosa, le voy a decir a mengano tal otra. Pero ¿qué respuesta esperás recibir? Porque ahí también se refleja el nivel de seguridad que tenés, si sos seguro internamente o si sos inseguro. ¿Y qué pasa cuando la respuesta que te das a vos mismo en ese ensayo mental, en esa previa que haces en tu cabeza, qué pasa cuando la respuesta que te das a vos mismo o vos misma es negativa? Te retrotraes, te vas de esa situación y ahí bloqueas una buena acción que podrías haber realizado. Y acá en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, seguimos con este tema interesante. Para vos, que tenés la vocación de enseñar, Dios tiene un propósito para tu vida. Y si tenés dudas, si te falta que te contestemos alguna pregunta o no sabés cómo tomar la decisión de abrazar esta vocación tan linda, llamanos, comunícate con nosotros.
si vos que sos pastor querés preparar maestros de escuela bíblica y no sabés cómo hacer, comunícate. Siempre hay una respuesta que podemos darte desde lo que hemos vivido, desde lo que Dios ha hablado con nosotros y desde lo que personalmente hemos experimentado. Y también es importante que tengamos en cuenta la preparación de la maestra de escuela bíblica. ¿Qué te parece este tema? Yo lo veo de dos lados. Yo recuerdo cuando era chico, como todo nene y varón, una vez era terrible, ¿no? Por ser a veces hijo de creyente o de persona de familia pastoral, pero uno es un poquito terrible, uno hace lío, uno a veces no obedece, está dentro de la edad. Y me recuerdo haber visto a maestras que en vez de gritar, maestra de escuela bíblica, que en vez de gritar, en vez de frustrarse, darse vuelta y empezar a lo que después con los años uno se da cuenta que era a orar, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que decías vos de la preparación, yo creo que va paralelo. La preparación académica, la preparación formal, no solamente el conocimiento de la Biblia, sino también cómo armar una clase, que estaría bueno ahora que hablemos sobre eso, sino también, me encantó la palabra que vos dijiste, la vocación. A ver, tuve 10, 5, 20, 50 nenes, que me parecen muchos 50 nenes, pero bueno, en una clase el domingo, pero conocer sus nombres y en la semana orar por ellos, ministrarlos, cubrirlos, porque hay muchas problemáticas, vamos a ver sobre eso después, hablar sobre eso después, hay muchas problemáticas que hoy existen que antes no existían, o se potenciaron que antes sí existían. Pero ¿cómo uno tiene que armar una? Primero, ¿hay que armar una clase o hay que ir a la clase a ver qué Dios nos revela en ese momento? No, hay toda una preparación, un objetivo. Supuestamente cuando uno tiene alumnos, discípulos o un grupo, tiene que saber desde dónde están y hacia dónde los quiere llevar. Entonces, desarrollar una temática que domingo a domingo, sábado a sábado, durante el año, tenga un objetivo, que es el de llevar a los chicos a Cristo. ¿Cómo es este objetivo? Ayudarlos a crecer, con versículos de memoria que aprendan. No, pero los chicos ya tienen mucha tarea del colegio. Un versículo por semana. Hay algo que ayuda mucho, lo digo como tip, como sugerencia, ponerse en contacto con el pastor para ver de qué va a predicar, qué versículo va a usar o cuál va a ser el concepto que va a utilizar o el mismo versículo bíblico, el mismo concepto adaptado al nivel, adaptado a la edad, dárselo a los chicos en la escuela bíblica. Entonces en la semana tanto el nene como los adultos, el resto de la familia van a encaminarse para el mismo lugar en la oración, en la meditación o lo que sea. Eso es un desafío. Esa es la iglesia ideal, porque la familia crece en la misma dirección. Exactamente, la misma sintonía espiritual. En la misma sintonía. Bien. Y lo que llamamos en algunas de formas de trabajar, el altar familiar, se puede llevar perfectamente porque los dos estamos sabiendo la misma cosa. Exacto. En el mismo momento. Y es una forma también de que el pastor supervise, ministro, sepa para dónde están yendo los niños, porque el pastor no va a ministrar no necesariamente a los 50, 100, 500 o lo que sea la cantidad de nenes o a los 2 nenes que haya, sí a través de esa maestra de escuela bíblica o maestro de escuela bíblica, ¿sí? Y la preparación es muy importante en la semana. Sí. La preparación es muy importante, yo estoy hablando de hace 20 años atrás y un poco más tal vez, donde no teníamos los recursos que tenemos hoy. Hoy vamos a cualquier librería cristiana o desde internet bajamos y tenemos canciones, tenemos láminas. Que por un lado está bien, por otro lado es un peligro, porque a veces todo digerido hace que media hora antes uno baje. Nosotros teníamos que hacer todas las láminas, preparar y eso paralelamente a nuestra vida en la semana, ¿no? Estudiando, trabajando. Pero la preparación es importantísima. Existen muchos lugares donde prepararse para ser maestro de escuela bíblica. LAPEM, por ejemplo, Liga Argentina para la Evangelización del Niño. Pero esto es puertas adentro, donde lo secreto tiene voz y volvemos en un ratito. Por ejemplo, cuando ensayás, ¿sí? Hablar, porque hay gente que ensaya el hablar, ¿no? Y se habla a sí mismo y se contesta. ¿No te pasó que vos te hablás y te contestás? Cuando vos te hablás y te contestás, ¿qué tipo de conversación interna tenés? Cuando decís, le voy a decir a fulano tal cosa, le voy a decir a mengano tal otra. Pero ¿qué respuesta esperás recibir? Porque ahí también se refleja
el nivel de seguridad que tenés, si sos seguro internamente o si sos inseguro. ¿Y qué pasa cuando la respuesta que te das a vos mismo en ese ensayo mental, en esa previa que haces en tu cabeza, qué pasa cuando la respuesta que te das a vos mismo o vos misma es negativa? Te retrotraes, te vas de esa situación y ahí bloqueas una buena acción que podrías haber realizado. Le voy a decir a mi jefe que me ascienda porque hice un trabajo excelente con la tarea que me dio, fui el único, la única que lo realizó, entonces sería bueno poder recibir alguna remuneración, alguna recompensa o algún puesto mejor por esto. No, pero mejor no le voy a decir. Esto en tu cabeza. Mejor no se lo digo, porque si se lo digo ya sé lo que me va a contestar. Me va a contestar que no, porque la empresa, la fábrica, la oficina en este momento está pasando un momento difícil y cómo yo voy a venir a pedir algún tipo de ascenso o de recompensa. Es tu conversación interna. Si no vence tu pensamiento, tu mente no vence en esa batalla, lo más seguro es que te quedes donde estás y no avances. Si no avanzás, perdiste. Vino otro con seguridad interna y planteó la situación y ganó. A ese le dieron el puesto, porque el no siempre lo vas a tener. Entonces, lo importante es que vos descubras este secreto. Que la gente segura resuelve problemas, por empezar los propios, resuelve sus propios problemas, porque si no resuelve sus problemas, nadie los va a resolver por ella. La gente segura es proactiva, actúa, se involucra para las cosas positivas, nunca para lo negativo. Cuando seas seguro en Dios, te vas a dar cuenta que Él tenía ideas brillantes para darte, pero no te las dio, o te las dio y las desaprovechaste, pero no te las dio porque no había manera de que vos accionaras en función de esas ideas que tenías. Es hora de cambiar, la inseguridad no va más. Dice la Biblia en Lucas 2, capítulo 49, entonces Él les dijo, estaba hablando de Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? José y María buscaron a Jesús después de 3 días porque no sabían a dónde estaba. Muchos piensan que esto es una rebeldía adolescente, porque Jesús también fue adolescente, pero no es tan así. Jesús ya tenía una independencia, Él sabía dónde tenía que estar. Pero el versículo 51 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Nosotros como padres a veces depositamos a nuestros hijos en una escuela bíblica pensando que la maestra le va a enseñar, o el líder de adolescentes o el líder de jóvenes, la maestra de nenes les va a enseñar sobre la Biblia. Sin embargo, nosotros como padres somos los primeros educadores de la palabra de Dios de nuestros hijos. La maestra de escuela dominical les enseña durante media hora, 1 hora o 2 horas algún versículo bíblico y hace alguna actividad. Sería muy lindo desafío, y es un lindo desafío, preguntarle a nuestros niños qué vieron, sobre qué estudiaron, qué versículo aprendieron el domingo en la iglesia, y practicarlo y ponerlo en práctica como familia durante toda la semana. Que sea no solamente una realidad, algo aprendido para ellos, sino también para nosotros, que se haga realidad a nivel familiar. Enseñarle no solamente el versículo bíblico, sino enseñarle la puesta en práctica de ese versículo bíblico. Nuestras maestras de escuela bíblica ocupan 2 horas donde oran o deberían orar por nuestros hijos, donde deberían doblar sus rodillas, donde deberían preparar esa clase. Pero nosotros como padres tenemos que ser el ejemplo de puesta en práctica de ese versículo bíblico. No dejemos toda la responsabilidad en la maestra de escuela bíblica. No dejemos toda la responsabilidad en el pastor ni en el líder de jóvenes. Nosotros como padres tenemos que aunarnos con un equipo espiritual con ellos y ser el ejemplo, poner en práctica ese versículo bíblico para que el niño no solamente incorpore en su mente, sino también en su corazón
como lo hizo Jesús, porque dice la Biblia que Él crecía en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Es importante la maestra de escuela bíblica? Es sumamente importante, pero más importante es que nosotros como padres las acompañemos y vayamos juntos en esta enseñanza y crecimiento espiritual de nuestros niños. Y en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, nos interesa tu desarrollo, tu avance, tu progreso, porque es el progreso, el avance y el desarrollo del reino de Dios en excelencia. Por eso te animamos a que te capacites, a que aprendas, a que estudies, a que leas y te actualices permanentemente en aquello para lo que estás sirviendo a Dios. Hoy hablamos de maestras de escuela bíblica. Y sabes, en la época que yo era maestra de escuela bíblica no había una profundización o una generalización de la problemática que los chicos tienen hoy. Por eso queremos hablar con Gustavo, con nuestro consultor psicológico, y ver cómo tenemos que prepararnos como maestros para detectar temas como maltrato, abuso, crisis familiares y otros problemas que traen los chicos, que los traen encima y lo vuelcan en el ámbito donde queremos enseñarles. Si bien el maestro enseña, Cristo libera, Cristo sana, y también eso tiene que producirse en nuestra escuela dominical. Gustavo, ¿qué te parece? ¿Cómo preparamos a una maestra? ¿Cómo la ayudamos? ¿Cuáles son los problemas que tienen que enfrentar hoy con los chicos con esta problemática? Como bien dijiste vos recién, tenemos que ser conscientes de que los chicos evolucionaron, la sociedad evolucionó, involucionó en algunos casos. Entonces, cuando uno tiene una escuela bíblica, uno enseña en la Biblia, pero también tiene que ponerse a pensar que no solamente el versículo bíblico se está enseñando, sino también se está dando una contención. Cuando hay una maestra que prepara una clase, cuando hay un maestro que prepara una clase, no solamente está dando una clase, sino que está dando amor, está dando cariño, está dando contención. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela bíblica infantil y la escuela común, el colegio? Justamente en eso, en la entrega, el cariño, el amor, la administración también de orar y cubrir a este chico. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, no es solamente que este chico o esta nena aprenda algo, estamos hablando de lo intelectual, sino que lo lleve no solamente a su corazón, sino que en la vida cotidiana. Hace 20, 25 años, 15 años, hasta 10, te diría, la palabra bullying no existía. Muy raro que se escuche hablar sobre abuso. Si bien existían y habían, hoy en día se potenció en la realidad y se potenció en la información que hay por las redes sociales. Los chicos huérfanos o que no tienen mamá o no tienen papá, o tienen dos mamás o tienen dos papás. Entonces el chico viene con un bagaje de problemas, un bagaje de información, una carga emocional, una carga espiritual también, donde hay trabajos de hechicería, de macumba, relacionados a arruinar las familias, a romper la paternidad. Entonces, herencias, exactamente, sobre maltrato, sobre abuso, sobre maldiciones también, donde no tenemos que desconocer como maestro de escuela bíblica esto. Entonces, cuando yo digo, bueno, tengo la vocación, como bien dijiste vos, me voy a capacitar, vamos perfecto, esa es la línea, hago un curso, estudio, hago un taller, me dedico en la semana, pero no debemos dejar lo espiritual de lado, porque si yo no me ocupo en la semana o leo simplemente, bajo de internet, leo un libro y voy y me paro enfrente de una clase, estoy olvidándome de todo ese bagaje espiritual, estoy olvidándome para qué vienen o para qué Dios trajo a esos chicos, porque en definitiva es Dios quien los acerca, a esos chicos a una iglesia. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta como maestros, esto es fundamental. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, pero no dice en su camino, en el camino de Dios, sino en su propio camino. Cuando yo tengo un niño, estoy teniendo no solamente a ellos, no estoy teniendo no solamente a él, sino toda la generación posterior, su esposa, sus hijos, sus nietos. Todo lo que yo haga ahora o lo que no haga con ellos y para ellos ahora va a repercutir en un futuro. Entonces, a ver, tengo que orar por ellos, tengo que ministrarlos, tengo que capacitarme, pero también actualizarme. Actualizarme en algún curso sobre qué es el bullying, qué es la anorexia, qué es el maltrato. Y hay muchas instituciones y nos pueden escribir, nosotros con todo amor y cariño podemos dar talleres y cursos sobre eso y decirles
también quién lo hace, cómo hacerlo y actualizarse y dónde hacerlo también. Sí, y dónde recurrir para que realmente todas esas situaciones se puedan solucionar. Ministrarlos es una palabra muy amplia porque los chicos a veces vienen con hambre, vienen con situaciones espirituales complejas y podemos tener todo el amor del mundo, pero nos hacen falta las herramientas de poder para liberar y para un montón de cosas más que ellos necesitan. Esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz.